Todos en el pueblo sabían quién era Mabel, pero nadie sabía realmente quién fue. Para la mayoría, no era más que la muchacha que fue devuelta por no dar hijos, como si su vientre fuera una vasija rota. Su padre la había vendido en la plaza, al mejor postor, sin lágrimas ni remordimientos. Dijo que no servía para nada y que era mejor sacarle algo de provecho antes de que fuera demasiado tarde. Y allí estaba ella, con el vestido polvoriento, los ojos bajos y la vergüenza colgando del cuello como una soga. No lloró, no en ese momento. Ya no le quedaban lágrimas. Silas llegó sin anunciarse, sin palabras de consuelo ni explicaciones. Era un hombre grande, callado, con las manos curtidas por la madera y los ojos del color de la tormenta. Puso una bolsa de monedas sobre la mesa del vendedor y dijo apenas: «Ella ya no será juzgada». La multitud, decepcionada por la falta de espectáculo, se dispersó. Mabel no entendía si era un rescate o una nueva condena, pero cuando su padre la empujó por la espalda y murmuró: «Ya eres de él», comprendió que no tenía elección. Tomó su pequeño bolso, donde solo quedaba un relicario de su madre, y caminó detrás del extraño. El viaje hasta la cabaña fue largo y silencioso. La carreta se sacudía sobre el terreno seco, y a ambos lados se extendían campos de pasto muerto y árboles que parecían rezar por lluvia. Silas no hablaba, solo le ofreció agua una vez, en una cantimplora de hojalata que sabía a óxido. Mabel lo observaba de reojo. Su rostro era áspero, pero no cruel. Tenía una cicatriz pequeña en el dedo anular y no usaba anillo. No parecía un salvador, pero tampoco un verdugo. «¿Por qué me llevaste?», se atrevió a preguntar en voz baja. Él solo respondió: «Tengo 4 hijos, y ninguno tiene madre». Cuando llegaron, la cabaña parecía parte del bosque, de madera remendada, con un porche inclinado y gallinas corriendo entre las botas de Silas. Los niños la miraban desde las ventanas como si ella fuera un espectro. «Ella es la señorita Mabel. Se quedará», anunció Silas sin más. El más pequeño, Benji, apenas de 3 años, se abrazó a su pierna sin temor. Silas lo alzó y abrió la puerta con la otra mano. Le indicó a Mabel una habitación en el piso de arriba, con una cama sencilla, agua caliente en un balde y una ventana que daba al campo. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie exigió que sonriera. Las primeras semanas fueron un aprendizaje silencioso. Mabel quemó frijoles, rompió platos por torpeza y zurció calcetines con los dedos temblorosos. Los niños eran salvajes y cautelosos. Tomás, el mayor, la observaba como si pudiera leerle la mente. Elías no paraba de hablar ni de comer. Ana, la única niña, se aferraba a la pierna de su padre y no la soltaba. Benji la seguía a todos lados, como una sombra chiquita. Mabel hablaba poco, pero sus gestos eran suaves. Por las noches lloraba en silencio, sentada en la cama, preguntándose si era suficiente con simplemente estar ahí. Una tarde, el estofado se le cayó al suelo. El ruido hizo temblar las ventanas. Los niños se quedaron inmóviles. Mabel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Esperaba un grito, un castigo. Cerró los ojos, deseando desaparecer. Pero Silas solo se agachó, recogió la olla y dijo: «Solo es estofado», sin ira, sin reproches. Esa noche, en el porche, Mabel lloró de nuevo. No por miedo, sino por algo más confuso: alivio. Nadie la había defendido nunca del silencio. Nadie le había dicho que sus errores no la definían. Cuando Ana enfermó con 1900, fiebre alta, Silas se paralizó. Era un hombre que podía talar un árbol en un solo golpe, pero no sabía qué hacer con una niña ardiendo entre sábanas. Mabel tomó el control, preparó infusiones, trapos fríos, murmuró canciones al oído de la niña. No durmió esa noche. A la mañana siguiente la fiebre cedió y Ana pidió tortitas. Silas la miró largo rato. No dijo gracias, pero su mirada lo dijo todo. Mabel asintió con los ojos vidriosos. Algo se había quebrado dentro de ella, pero también algo empezaba a sanar. Días después, junto a la tetera, encontró una nota breve: «Gracias», sin firma, pero no hacía falta. Sostuvo la taza caliente entre las manos como si fuera un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia tenía peso, pero no como carga, sino como raíz. Esa tarde, Benji la llamó mamá por primera vez. Lo dijo con naturalidad, sin ceremonia, como quien nombra lo que es evidente. Mabel no corrigió,
No lloró, solo sonrió, y no porque debía, sino porque quería. El jardín de la cabaña no tenía flores, pero algo dentro de ella empezaba a florecer. A medida que pasaban los días, Mabel enseñaba a los niños a leer escribiendo sobre tablones con carbón. Les cosía bufandas con sacos reciclados. Les cantaba canciones de su infancia. Silas la observaba en silencio desde la puerta. Nunca intervenía, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. A veces dejaba una taza servida antes de que ella bajara, o cortaba leña en silencio antes del amanecer. Mabel no lo nombraba en voz alta, pero dentro de sí empezaba a reconocer esa forma de cuidar que no pedía nada a cambio. Una forma de amor que no conocía. Una mañana, mientras compraban provisiones en el pueblo, Mabel se alejó unos pasos para buscar hilo en la tienda de costura. Allí la vio, su ex-suegra, de pie como una reina arrugada, con un abanico en una mano y veneno en la lengua. A su lado, la nueva esposa de su ex-marido, joven, bien vestida, y con la mano sobre el vientre como si ocultara un tesoro. «Miren quién es», dijo la anciana con voz ácida, «la infértil espectral». La otra rió, «tan bonita, y ni un cachorro pudo darnos». La risa se esparció como una enfermedad. Mabel no respondió, pero algo dentro de ella ardió como un carbón vivo. Iba a marcharse en silencio, con el orgullo tragado, como siempre, hasta que una mano cálida se posó en su hombro. Era Silas, salido de la sombra como si el bosque lo hubiera parido de nuevo. No dijo nada a las mujeres, solo miró a Mabel con firmeza y dijo, «Es la única que logra dormir a mi hija, que enseña a Benji a no lanzar piedras. Ella hizo de mi casa un hogar». Luego la tomó del brazo y se la llevó. No necesitó gritar ni amenazar. Su presencia bastó. Mabel no dijo nada durante el viaje de regreso, pero esa noche, junto al pozo, tejió una corona de flores silvestres. No sabía por qué, solo sabía que necesitaba crear algo con sus manos. Pasaron las semanas y los rumores comenzaron. La esposa perfecta, la fértil, no lograba concebir. La barriga seguía plana. Su voz se volvía más aguda, sus ojos más nerviosos. Dejó de ir a la iglesia. Algunos decían que tenía un romance con un joven del correo, otros que fingía síntomas. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre. El escándalo estalló. Fue echada de casa entre gritos, acusaciones y lágrimas falsas. Su esposo, devastado, envejeció en días. Y Mabel, al verla en la calle, solo bajó la mirada. No había triunfo en su corazón, solo una certeza. Ella ya no era esa mujer rota. Mientras Mabel compraba harina, se cruzó con él, su antiguo esposo. Estaba más delgado, encorvado, como si el tiempo se le hubiera echado encima. «Mabel», dijo con voz rasposa, «me equivoqué. Tú fuiste la única que se preocupó por mí de verdad». Ella levantó la mano. «Recuerdo cuando permitiste que tu madre me escupiera, cuando me echaste como si fuera un mueble roto». Él tragó saliva. «Fui un idiota». Mabel respiró hondo. «Ahora tengo 4 hijos que me abrazan por las mañanas. Un hombre que no me exige, solo me elige. Prefiero barrer la ceniza para Silas que ser tu trofeo de porcelana». Silas la esperaba al otro lado de la calle, con un saco de arroz al hombro. Había visto todo, pero no dijo nada. Solo caminó junto a ella de regreso a casa. Esa noche no hablaron del tema, pero en el silencio entre ambos había algo profundo. Una gratitud sin palabras. Un pacto sellado por miradas, no por promesas. Mabel tejía cerca del fuego. Él tallaba una figura de madera. Sus mundos ya no eran separados. Se cruzaban en cada gesto, en cada rutina compartida. No hacían falta declaraciones. Estaban allí, y eso bastaba. Una noche, mientras Mabel sacaba agua del pozo, un hombre apareció entre las sombras. Jet, el cazador ebrio de la colina. «Mira quién es», dijo, tambaleándose. «La yegua infértil que Silas compró». Mabel retrocedió. Él avanzó. «Después de tantos rumores, deberías darme una sonrisa». Intentó sujetarla por la muñeca. Antes de que pudiera gritar, Silas apareció como un trueno. Un solo golpe, seco y certero, lo derribó al instante. Nadie respiró. Silas no dijo amenazas. Solo se acercó, le envolvió la muñeca con su pañuelo y dijo, «Nadie te toca, a menos que yo lo permita». Esa noche, mientras ella le curaba los nudillos ensangrentados, Mabel murmuró,
Nunca nadie hizo eso por mí. Silas la miró en silencio. No me gusta pelear, dijo, pero me gusta menos verte herida. Ella temblaba, no de miedo, sino de algo nuevo, desconocido. Él entrelazó sus dedos con los de ella. No había deseo, no había culpa, solo respeto, solo cuidado. Por primera vez en su vida, Mabel sintió que era vista, no por lo que daba, sino por lo que era. Y eso, en sí mismo, era un milagro. Al amanecer, mientras amasaba pan, un grito la sacó de la cocina. El pequeño Caleb había caído sobre la leña. Su pierna sangraba, torcida de forma antinatural. Mabel corrió. Silas lo levantó con delicadeza. Agua hirviendo, vendas. Ella obedeció sin pensar. Trabajó con manos temblorosas, con lágrimas cayendo sobre la herida. Sé que duele, pequeño, sé que duele. Caleb, entre sollozos, susurró: no llores, mamá. El tiempo se detuvo. Esa palabra, esa verdad. Mabel cerró los ojos y abrazó al niño. Ya no había vacío en su corazón. Esa noche los niños se reunieron alrededor del fuego. Le ofrecieron mantas, juguetes, silencio. Papá dijo que te quedas, dijo Ana con la seriedad de quien sabe lo que dice. Entonces, ahora eres nuestra mamá. Mabel no pudo hablar, solo asintió. Fiesta no hubo, ni ceremonia, solo amor. Amor sin condiciones, amor sin contratos. Silas observó desde el umbral, no con orgullo, sino con humildad, como quien atestigua el nacimiento de algo sagrado. Y Mabel, la mujer que una vez fue vendida como carga, ahora era raíz, hogar. La cabaña, antes un refugio silencioso, ahora latía con vida. Las risas de los niños, el crujido del pan horneándose, el roce de las manos al tender la ropa. Mabel ya no era una sombra, era el centro de esa casa. Cada mañana, Silas la observaba desde el porche, mientras ella cuidaba del jardín que intentaba revivir. Nunca interrumpía, solo miraba, en silencio, como quien contempla una promesa floreciendo. Mabel aún tenía miedo a veces, pero ese miedo ya no dominaba sus días. Se había convertido en una mujer que construía, que curaba, que pertenecía. Un día, mientras llevaban a Tomás a inscribirse en la escuelita del pueblo, un maestro preguntó: ¿nombre de la madre? Hubo un silencio breve. El niño miró a Mabel. Luego, al maestro. Mabel Silas, dijo con firmeza. Ella tragó saliva. No era su apellido legal, pero era el nombre que el niño reconocía como hogar. El maestro no cuestionó, solo escribió y sonrió. Afuera, mientras volvían por el sendero, Mabel no pudo contener las lágrimas. Ese nombre, pronunciado con naturalidad, fue el mayor regalo que alguien le había dado en años. Esa noche, mientras doblaba mantas junto al fuego, Silas se le acercó y dejó a su lado una libreta de cuero. No tengo mucho para darte, murmuró, pero si alguien merece una página en blanco, eres tú. Ella acarició la portada con dedos temblorosos. Antes soñaba con empezar de nuevo, dijo, pero nunca imaginé que podría escribir mi propia historia. Él asintió. Es tuya, para escribir lo que quieras, o nada. Solo quiero que sepas que mereces más que silencios. Ella escribió una línea esa noche. Hoy me aman sin que haya tenido que dar a luz a nadie. Los meses pasaron, las estaciones cambiaron, y con ellas, el jardín. Lo que antes era tierra seca, empezó a mostrar brotes verdes. Los niños ayudaban a sembrar. Mabel cantaba mientras cavaba. Las noches se llenaban de cuentos, y las mañanas de pan caliente. Silas hablaba poco, pero cada gesto suyo era un poema sin palabras. Cuando enfermó de fiebre una semana entera, fue Mabel quien no se apartó de su lado. Le humedecía la frente, le contaba historias de colinas lejanas, le decía que no estaba solo. Aquí me necesitan, murmuró ella. Aquí pertenezco. El día en 1900 que nació el primer tomate, lo celebraron como un milagro. Rojo, pequeño, aferrado a la vida como si desafiara al mismo sol. Lo partieron en 6 pedazos. Cada uno dijo que era el mejor que había probado jamás. Silas la miró con los ojos humedecidos. Tú me enseñaste que no todo lo que vale la pena salvar se entrega fácil. Ella sonrió. Él se inclinó y besó sus nudillos uno a uno, como quien agradece a la tierra por dar fruto. Esa noche, al calor del fuego, supieron sin decirlo que lo que tenían era más que un hogar. Era una elección diaria, un pacto sin firmas,
Pero la tierra no siempre perdona fácil. La sequía regresó, el arroyo se secó, los campos se quebraron como vidrio, la comida escaseaba. Silas volvió a trabajar más, dormía menos. Mabel lo veía apagarse poco a poco. Los niños se hacían los fuertes, pero sus estómagos gruñían. Mabel se negaba a rendirse. Cada mañana sacaba agua del pozo, regaba el suelo duro, cantaba a las semillas como si el amor bastara para germinar. Algunos vecinos ofrecieron ayuda. Ella agradecía, pero seguía sola. Esa lucha era suya, y el jardín, su fe sembrada. Una tarde Silas regresó pálido, tambaleándose. «Solo estoy cansado», dijo, pero ardía en fiebre. Mabel lo cuidó como si al hacerlo protegiera todo lo que habían construido. «No me dejes», murmuró él una noche, entre delirios. «Tú no». Ella le tomó la mano y le susurró al oído. «No me voy a ir nunca». Esa madrugada, la fiebre cedió. Silas despertó con los ojos brillantes. «¿Te ves?» «Terrible», bromeó. «Tú también», respondió ella riendo. Afuera, el jardín comenzaba a respirar otra vez. Una semana después, Benji gritó desde el patio. «¡Mabel, hay un tomate!» Corrieron todos, y allí estaba, otro fruto, rebelde, tercamente vivo. Silas se detuvo a su lado, mirando con reverencia. «¿Cómo lograste esto?» Ella lo miró. «Porque tú me enseñaste a no rendirme, incluso cuando parece imposible». Él asintió. No dijo más. Solo besó su mano otra vez, con la misma delicadeza de siempre. Mabel entendió que no era el jardín el que florecía, era ella, y él la había regado, día tras día, con paciencia y respeto. Al caer la noche, mientras los niños dormían y el fuego crepitaba, Silas le tomó la mano. «No tengo riquezas, solo esta tierra, estos hijos y a ti». Ella lo miró. «Eso es más que suficiente, porque antes de ti, yo era solo un nombre que nadie quería pronunciar. Ahora tengo un lugar donde pertenezco». Él la abrazó, no como quien se adueña, sino como quien recibe algo sagrado. Y ella entendió que, aunque la lluvia no llegara, había algo más poderoso floreciendo bajo sus pies, la certeza de que era amada. Pasaron los años. El jardín se volvió salvaje, hermoso, lleno de girasoles que tocaban el cielo y de hortalizas plantadas en líneas torcidas. No era perfecto, pero era vivo, era suyo. La cabaña seguía de pie, remendada con amor, rodeada de risas, de manos pequeñas que corrían por los pasillos. Silas se volvía más lento, más silencioso, pero cada mañana, al salir al porche, la miraba como si viera el milagro más grande de su vida. Ella cuidaba del jardín, de los niños, de él, y todo florecía. Una primavera llegaron hombres del gobierno, trajes limpios, papeles brillantes. «Vamos a construir una vía férrea por aquí», dijeron. «Les pagaremos bien, podrán mudarse a una casa de verdad». Silas no respondió. Mabel apretó los dedos bajo su delantal. Los niños miraban desde la ventana. Silas no miró a los hombres. Miró el jardín, la cerca que él mismo había levantado, el columpio de Ana, el banco tallado donde Mabel escribía en su libreta. «Esta tierra no está en venta», dijo, y cerró la puerta. Esa misma noche, clavaron un cartel en la entrada del camino. «No se vende». Algunos en el pueblo se rieron, otros, en silencio, comprendieron. La historia de Mabel ya era conocida, pero nadie sabía lo que significaba esa tierra para ellos. No solo era donde vivían, era donde renacieron, donde eligieron quedarse cuando nadie más lo habría hecho, donde sembraron, fallaron, volvieron a intentar, donde fueron elegidos, todos los días. Los hijos crecieron, se casaron, volvieron con nietos. La cabaña se llenó otra vez de risas pequeñas, de harina en el aire, de pies descalzos golpeando el suelo de madera. Y Mabel, ahora con canas en las sienes, seguía sentándose al borde del jardín cada mañana. Lo tocaba con las yemas de los dedos, como quien acaricia una oración. Nunca dejó de trabajar la tierra, nunca dejó de agradecer, porque sabía que allí, en 1900, ese polvo seco, floreció todo lo que le fue negado. Una tarde de otoño, su nieto mayor le preguntó a Silas, «¿Por qué no lo llamas simplemente el jardín de Mabel?». Silas lo llevó hasta el arco de entrada, donde talló una frase años atrás. «Ella no dio a luz mi sangre, pero me dio toda mi vida». El niño sonrió. «¿Te dio un nuevo comienzo?».
Me dio todo, respondió Silas, y se quedó mirando las flores, como si cada una pronunciara su nombre. Cuando Mabel murió, la enterraron al pie del jardín, bajo el árbol donde colgaban los cascabeles de viento. Silas talló con sus propias manos la lápida. Aquí creció todo lo que no le dieron y todo lo que igual ofreció. Iba cada mañana, se sentaba junto a ella. Hablaba poco como siempre, pero ella escuchaba, porque el amor no desaparece, solo cambia de forma, y el jardín nunca dejó de florecer, hasta que un día Silas no salió más. Lo encontraron con las manos cruzadas sobre el regazo, sentado junto a su amor. Lo enterraron a su lado, y el pueblo entero bajó la cabeza, porque sabían que allí, en esa colina, había sucedido algo sagrado, algo que no todos logran entender, pero que los que lo presencian no pueden olvidar, algo que no se compra ni se vende. Mucho después, cuando la vía del tren fue desviada, cuando los mapas cambiaron, los viajeros aún pasaban junto a esa cerca de madera y leían el letrero desgastado: no se vende. Algunos preguntaban qué había allí, otros solo se quedaban en silencio, porque a veces los lugares recuerdan a quienes se negaron a irse, a quienes eligieron amar cuando nadie más lo hizo. El jardín seguía vivo, no por magia, no por suerte, por manos, por decisiones, por una mujer que un día fue vendida por no poder dar hijos, y que, en cambio, dio hogar, historia, nombre y sentido. Mabel no fue madre por nacimiento, lo fue por elección, por constancia, por amor, y eso, en su forma más pura, es lo que permanece. Los vecinos aún cuentan su historia, los niños aprenden su nombre, y los que la visitan sienten que algo florece dentro, porque fue allí, entre tierra seca y tejas rotas, donde la vida decidió echar raíces, donde el amor encontró espacio para crecer sin permiso, sin condición, solo porque sí, porque era necesario. En la libreta de cuero que Mabel dejó escrita, en la última página, hay una sola frase: no me eligieron por lo que podía dar, me eligieron por lo que era. Y eso bastó. Está escrita con letra firme, sin adornos, como era ella, clara, verdadera, real. Algunos con palabras, otros con gestos. Silas lo hizo construyendo una casa que no tuviera puertas cerradas. Mabel lo hizo plantando en tierra seca hasta ver florecer colores donde nadie creía posible. Juntos hicieron algo más fuerte que el destino, una familia. Y mientras el mundo sigue girando, mientras el tren pasa lejos y las estaciones cambian, esa colina permanece. Y el jardín también, porque cuando el amor se planta con raíces sinceras, ni siquiera la muerte puede deshojarlo. Mabel vivió, amó y fue amada, y eso, al final, lo cambió todo.